Muy buenos días, Ramón. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana de lunes. Mira, en efecto, en el mes de septiembre, el año pasado, específicamente el 19 de septiembre del 2023, se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo consistía en dos facilidades para poder equilibrar la macroeconomía en Honduras. Y esto básicamente consistía en darle más competitividad a las exportaciones a través de un manejo adecuado de la política monetaria y también poder acelerar el cumplimiento de las metas para el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Este acuerdo implicaba la facilidad de dos desembolsos grandes por parte del Fondo Monetario por 833 millones de dólares, de los cuales se iban a desembolsar 117 millones en cada una de las revisiones. Se desembolsaron 117 en septiembre del año pasado y luego la idea era que para marzo de este año se desembolsaran otros 117 y en septiembre de este año, a más tardar, la misma cantidad, Ramón. Pero ¿qué ha sucedido? No se ha llevado a cabo ninguna de las dos revisiones que habían sido pactadas, fundamentalmente porque no se han cumplido algunos de los hitos que estaban planteados en estas facilidades. Particularmente la pérdida las pérdidas en el saldo de reservas internacionales netas indican que la competitividad en Honduras no está revirtiendo, sino está marchando por un buen rumbo. Y además, como bien señala Roberto en su Twitter, probablemente esto se deba al mal manejo, a un manejo inadecuado que se está llevando a cabo en el tema de la política cambiaria, ¿no? Entonces, sí hubo noticias la semana pasada que el día miércoles, luego de la visita fallida que tuvo la misión del Fondo Monetario, que no era de revisión, ojo, durante la última semana de agosto, luego de esa visita, entonces, tanto la presidenta del Banco Central como el ministro de Finanzas viajaron junto con sus equipos técnicos a Washington, a la sede del fondo, y negociaron allá la posibilidad de continuar con el acuerdo. Esperemos, Ramón, que esto permita que se den esas revisiones y que por lo tanto los desembolsos puedan cubrirse durante este año, porque hay que recordar también, Ramón, esto es muy importante, que esos 233, 117 más 117, 234 Sí. millones de dólares estaban programados ya para que entraran y financiaran parte del presupuesto de ingresos y egresos de este año. Y eso que suma más o menos 8.000 millones de lempiras, pues no están entrando y el gobierno tiene que buscar fuentes alternativas para financiar ese presupuesto de 406 mil millones que aprobó el año pasado. Entonces, esa es lo que está pasando. Creo que el tuit de Roberto indica claramente que existe, parece, la voluntad del gobierno con retomar entonces el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Ahora, ¿usted cree que por ahí va a hacer un sacrificio de devaluación fiscal, perdón, de devaluación monetaria en el país de lo que resta del 2024, por un lado, y por otro lado el cumplimiento de medidas monetarias que ya lo hizo el gobierno de la República a través del Banco Central? ¿Estos dos momentos de la economía ayudarán para lograr esta revisión del Fondo Monetario a esta firma de convenio con Honduras? Es una posibilidad, Sí. aunque me parece a mí un tanto difícil de cumplir, Ramón, primero porque estamos en una época electoral y de todos es bien sabido lo impopular que es el tema del deslizamiento de la moneda en Honduras. Así es que va a tener que tomar una decisión difícil la administración si es que quiere persistir en el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que conocer, o deberíamos de conocer primero, cuáles fueron o qué consistieron esas negociaciones, pero es evidente, Ramón, que si no se toman medidas urgentes, la pérdida de reservas internacionales puede continuar en el país y esto es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, yo creo que más hay que verlo por ese lado. Ojalá que el gobierno tenga la voluntad de tomar medidas que eviten que se siga dando esta pérdida de reservas, porque hay que recordar, y hemos tenido experiencias muy negativas en este sentido, Ramón, hay que recordar que en 1988, 89,
se dio una situación similar. Las pérdidas de reservas fueron muy persistentes y terminamos con una devaluación de más del 100% en el año 1990. Hay que tratar de evitar que una crisis como esta se dé en el país, una crisis de escasez de dólares que proviene justamente de la persistencia de este tema de la mala política cambiaria, ¿no? Entonces, ojalá que las conversaciones sean lo suficientemente positivas y buenas para evitar que se dé una crisis y al mismo tiempo que no haya una devaluación abrupta en el país, ¿no? Porque si Honduras no logra una revisión a estas firmas con el Fondo Monetario, se mantienen estancados estos 234 millones de dólares. Sí, ese es un problema grande, Ramón. Yo estoy completamente de acuerdo porque a estas alturas del año va a ser muy difícil que se encuentren fuentes adicionales o alternativas de financiamiento, salvo que se dieran dos situaciones que a mi juicio son muy negativas, ¿no? Una es que se saque dinero prestado de los institutos de previsión, ya sabemos lo que esto conlleva, o dos, que el Banco Central imprima dinero. Esto sería peor todavía. Entonces, la otra opción, que ya creo que comenzó el gobierno, porque la semana pasada se dio la orden desde el Ejecutivo de hacer un recorte de 2.000 millones, podría ser la más positiva, ¿verdad? Ante la falta de estos 233 millones de dólares, que son más o menos 8.000 millones de lempiras, repito, ¿verdad? La presidenta de la República ordenó reducir el presupuesto, que las instituciones del gobierno reduzcan su presupuesto en 2.000 millones, que no es suficiente para cubrir esa brecha que dejaría de percibirse por la falta de financiamiento derivada del no cumplimiento de los objetivos de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a esperar porque no tenemos toda la información. La verdad es que las negociaciones han sido bastante secretas y no está muy claro qué es exactamente lo que se fue a hablar a Washington. No esperemos, repito, que todo esto sea y se revierta de forma positiva para el país, ¿no?